Aunque a principios de 1980 el FBI afirmó categóricamente que la gran mayoría de los asesinos en serie en los Estados Unidos eran hombres blancos, las estadísticas han cambiado dramáticamente a través de los años y actualmente se ha demostrado que más del 50% de estos criminales son afroamericanos. Quizá lo más inquietante de todo esto es que varios criminólogos reconocidos creen firmemente que no se trata necesariamente de un incremento real de asesinos seriales negros, sino que las muestras tomadas durante los procesos de investigación nunca fueron verdaderamente representativas de la realidad del crimen en Estados Unidos. La lista de asesinos en serie afroamericanos es extremadamente larga y aunque en la última década algunos casos han tenido mayor repercusión mediática, como los de Samuel Little, Chester Turner, Anthony Sobel o Lonnie Franklin Jr., muchísimos otros han quedado completamente en el olvido, perdidos en los archivos policiales y en las bibliotecas de periódicos antiguos. Harrison Graham, conocido como el coleccionista de cadáveres, es justamente uno de ellos, un asesino cuya historia macabra merece ser recordada y analizada. La tarde del domingo 9 de agosto de 1987, el administrador de un bloque de departamentos ubicado en el 1631 de North Nineteenth Street, un suburbio deteriorado de la ciudad de Filadelfia, llamó nerviosamente a la policía para informar de un inquietante y perturbador hallazgo. Uno de sus arrendatarios del tercer piso, identificado como Harrison Graham, un afroamericano de 28 años de edad, había sido desalojado ese mismo día debido a las múltiples quejas de varios vecinos del edificio, pues del interior del inmueble emanaba un olor fétido y nauseabundo que se había propagado por absolutamente todo el edificio. La situación llevaba largo tiempo incomodando severamente a los otros inquilinos del edificio, quienes se quejaban constantemente de aquel hedor insoportable, por lo que finalmente Graham no tuvo más alternativa que hacer abandono inmediato del apartamento. Antes de marcharse, cerca del mediodía de aquel domingo, Graham clavó cuidadosamente un par de tablas de madera en la puerta de una de las habitaciones de su apartamento y aseguró con firmeza que regresaría más tarde por sus otras pertenencias personales que quedaban en el lugar. Sin embargo, pocos minutos después de la partida de Graham, los administradores del edificio decidieron comprobar por sí mismos el estado real del apartamento, llevándose una desagradable y aterradora sorpresa que jamás olvidarían. El sitio estaba completamente inhabitable, con restos putrefactos de comida podrida y basura acumulada que alcanzaban casi el metro de altura en algunas zonas, cerros enormes de ropa sucia completamente apestosa, plagado de moscas zumbando por todas partes y atestado de excrementos de perro que contribuían significativamente a la fetidez insoportable del piso. Aún así, lo más perturbador y escalofriante fue cuando uno de los hombres del equipo de administración miró cuidadosamente a través de la cerradura de la puerta tapiada con tablas de madera y pudo ver con horror lo que parecía ser el cuerpo inmóvil de una mujer tendida sobre una cama sucia. Aunque intentaron gritarle repetidamente para verificar si respondía, no tardaron en comprender con terror que posiblemente ya estaba muerta, y fue precisamente entonces que decidieron inmediatamente llamar a la policía local. El oficial Pete Scalatino fue el primero en llegar rápidamente a la escena del crimen. Él mismo afirmaría posteriormente en una entrevista concedida a los medios de comunicación que al momento de ingresar al edificio percibió de inmediato un fuerte hedor penetrante que alcanzaba incluso hasta el primer piso del inmueble. Scalatino quedó profundamente impresionado por el estado deplorable y asqueroso del apartamento, aunque observó muchos otros elementos aún más perturbadores y macabros que le llamaron poderosamente la atención. En las paredes del apartamento había varios dibujos garabateados torpemente de mujeres descuartizadas en posiciones grotescas, la marca visible de unos dedos ensangrentados que parecían haber sido arrastrados por la pared, y una inscripción inquietante que decía claramente Marty, en la puerta del dormitorio donde supuestamente había un cadáver en descomposición. Pocos minutos más tarde se presentó urgentemente en el lugar el investigador forense Charles Johnson, quien ayudó profesionalmente a Scalatino a quitar las tablas de madera clavadas para poder ingresar finalmente a la habitación sellada, no sin antes colocarse cuidadosamente un par de mascarillas protectoras porque el olor era absolutamente insoportable para cualquier ser humano. Sobre un sucio colchón manchado yacía el cadáver completamente desnudo de una mujer afroamericana, en muy avanzado estado de descomposición, con la piel oscurecida y los rasgos prácticamente irreconocibles. Justo al costado de la cama infestada,
Sobre un montón gigantesco de basura podrida había otro cuerpo femenino semidesnudo y completamente hinchado por los gases de la descomposición, en un estado aún más grotesco que el primero. Los agentes policiales solicitaron inmediatamente refuerzos adicionales de emergencia y al mismo tiempo se emitió una orden formal de detención contra el ex arrendatario de la vivienda, Harrison Graham, aunque se ignoraba completamente su paradero en ese momento. Por aquel entonces, North Nineteenth Street era ampliamente conocido en toda Filadelfia como un barrio extremadamente peligroso y marginal. Muchos de los edificios colindantes se encontraban en muy mal estado estructural, estaban completamente abandonados o bien servían como guaridas perfectas de pandilleros violentos, drogadictos desesperados y personas sin hogar. Según los extensos registros policiales de la época, no era para nada extraño encontrar a personas fallecidas dentro de algunos inmuebles abandonados de la zona, muchas de ellas debido a sobredosis fatales de cocaína o heroína. Sin embargo, el hallazgo macabro realizado por Pete Scalatino y Charles Johnson resultó ser todavía muchísimo más siniestro y escalofriante, pues evidentemente no se trataba de simples muertes accidentales por drogas. Varios agentes policiales adicionales se sumaron urgentemente al registro meticuloso del apartamento, y si bien no era un espacio demasiado amplio, resultó una tarea extremadamente difícil y desagradable debido a la enorme cantidad de escombros acumulados, muebles rotos y apilados, ropa vieja maloliente, botellas vacías de cerveza y cientos de jeringuillas usadas que estaban diseminadas caóticamente en todo el lugar. Bajo el cerro masivo de basura donde yacía el segundo cuerpo en descomposición, se encontró una sábana sucia atada firmemente que en su interior contenía varios restos óseos humanos de diferentes tamaños. Poco después, un cuarto cadáver completamente momificado y reducido a piel y huesos fue descubierto cuidadosamente envuelto en otro par de sábanas manchadas. En horas de la tarde de aquel domingo infernal, los investigadores forenses dieron con un quinto cuerpo severamente descompuesto y completamente aplastado entre dos colchones superpuestos. De hecho, por las marcas y las condiciones, parecía que alguien había dormido recientemente en el colchón superior, lo cual resultaba absolutamente aterrador y repugnante. Los cadáveres, cuidadosamente cubiertos en bolsas negras para cadáveres, eran sacados uno tras otro del edificio en medio de una escena dantesca, mientras que otro grupo especializado de detectives interrogaban exhaustivamente a los residentes del edificio y de los alrededores para averiguar mucho más información sobre el sospechoso principal. Fue entonces que se pudo averiguar gradualmente que Harrison Graham, a quien sus vecinos apodaban cariñosamente Marty, era en realidad un sujeto de costumbres bastante extrañas y comportamiento errático. En el año 1983, Graham rentó oficialmente un apartamento modesto en el 1631 de North Nineteenth Street. Si bien estaba completamente desempleado y sin ninguna fuente regular de ingresos, recibía mensualmente un pequeño subsidio del gobierno federal que le ayudaba apenas a sostenerse económicamente, aunque también era ampliamente conocido como un traficante menor de drogas de la zona. Sus vecinos inmediatos lo describieron inicialmente como alguien aparentemente tranquilo y bastante amable que solía jugar frecuentemente con los niños más pequeños del barrio utilizando un títere del monstruo de las galletas, un personaje extremadamente popular del afamado programa infantil de televisión Sesame Street. Curiosamente, Graham siempre llevaba el muñeco de felpa azul con él a todas partes e incluso le hablaba directamente como si fuera una persona real, por lo que muy pronto se comenzó a rumorear insistentemente en el vecindario que sufría evidentemente de algún tipo grave de enfermedad mental no diagnosticada. Aún así, en un principio prácticamente nadie lo percibió realmente como una amenaza seria o peligrosa, sino absolutamente todo lo contrario. Jugaba regularmente baloncesto con los chicos adolescentes del barrio en las canchas locales, realizaba diversos trabajos manuales de reparación para algunos de los residentes del edificio a cambio de unos pocos dólares, y generalmente tenía un carácter aparentemente agradable y colaborador. Sin embargo, el errático e impredecible comportamiento de Graham muy pronto comenzó a llamar seriamente la atención de los vecinos más observadores. A ratos prefería pasar muchísimo tiempo completamente solo y vagaba durante largas horas por los callejones oscuros cercanos de su edificio, cantando canciones incoherentes y bailando de manera extraña para sí mismo. Se drogaba y emborrachaba con alarmante frecuencia,
y varios vecinos preocupados afirmaron haberlo visto en un par de ocasiones cavando tumbas profundas en sitios baldíos cercanos, supuestamente con la intención declarada de enterrar respetuosamente los cadáveres de perros callejeros que cada cierto tiempo adoptaba temporalmente como mascotas y que inexplicablemente fallecían en muy extrañas circunstancias poco después. Si bien vivía completamente solo en un modesto apartamento de apenas 2 habitaciones pequeñas, solía invitar frecuentemente a drogadictos conocidos, vagos del vecindario y prostitutas de la calle, pasando completamente por alto las severas advertencias repetidas de los administradores del edificio. En cierta ocasión memorable, llevó a una mujer joven a su vivienda y tras una violenta discusión acalorada intentó desesperadamente lanzarla por una ventana del 3er piso. Los gritos desgarradores de terror alertaron inmediatamente a los vecinos cercanos, y aunque se realizó formalmente la denuncia policial, el incidente sorprendentemente no pasó a mayores consecuencias legales. En los meses siguientes a este incidente comenzó gradualmente el problema serio de los olores pestilentes. Inicialmente se pensó que podía tratarse simplemente de la obstrucción común de las cañerías del edificio antiguo, pero por lo visto el sistema de plomería funcionaba aparentemente correctamente. Cuando finalmente se descubrió que el hedor nauseabundo provenía específicamente y sin duda del apartamento de Graham, varios vecinos molestos dieron aviso formal a la administración del edificio, pues sabían perfectamente que el hombre llevaba constantemente perros callejeros al apartamento y pensaban razonablemente que posiblemente no limpiaba regularmente sus abundantes excrementos acumulados. Incluso algunos curiosos vecinos habían mirado disimuladamente y con precaución mientras Graham entraba o salía apresuradamente del inmueble, descubriendo con horror que el lugar estaba completamente repleto de basura acumulada hasta alturas impresionantes. La fetidez insoportable no solo se propagó rápidamente por todos los pasillos del edificio, sino que literalmente se coló en todas las otras viviendas circundantes, causando una gran molestia severa en los inquilinos que tuvieron que soportar estoicamente aquella pestilencia nauseabunda durante casi 4 largos años. Finalmente, en agosto de 1987, los mismos administradores del edificio concluyeron definitivamente que la situación era completamente intolerable e insostenible y que debían echarlo inmediatamente a la calle sin más dilación, aunque jamás en sus peores pesadillas se imaginaron que el apartamento estaba literalmente lleno de cadáveres humanos en descomposición. Graham se había dado a la fuga precipitadamente pocos minutos antes que las autoridades policiales llegaran finalmente a la escena del descubrimiento macabro, por lo que la búsqueda intensiva comenzó inmediatamente en un radio de un par de calles a la redonda y se difundió urgentemente su fotografía en absolutamente todos los departamentos de policía de Filadelfia. Pero dar con su paradero exacto resultó completamente inútil durante los primeros días. Además de docenas de residentes curiosos de la zona que se agolparon masivamente a las afueras del edificio acordonado, en horas de la tarde de aquel domingo varios medios de comunicación locales se acercaron rápidamente al lugar para cubrir extensivamente la noticia impactante. Tras ser entrevistado brevemente por los reporteros, uno de los detectives principales confirmó oficialmente el hallazgo perturbador de al menos 5 cuerpos humanos al interior de una de las viviendas del edificio. Aunque inicialmente no se especificaron públicamente las causas exactas de las muertes por razones de investigación, los periodistas experimentados comprendieron rápidamente que aquello era claramente obra de un asesino en serie activo y peligroso que podría seguir matando. Durante la noche de aquel domingo, un 6º cadáver adicional sería descubierto dentro de un armario del apartamento, cuidadosamente envuelto en una lona industrial y firmemente atado con un cable eléctrico grueso. Y si bien los agentes policiales hicieron un enorme esfuerzo profesional por continuar meticulosamente con la búsqueda exhaustiva, esta tuvo que ser finalmente suspendida hasta el día siguiente por absoluta falta de iluminación adecuada en el apartamento. La mañana del lunes 10 de agosto, y tras levantar cuidadosamente gran parte de los escombros acumulados de la habitación principal de Graham, otro grupo especializado de agentes forenses decidió recorrer sistemáticamente el edificio completo de arriba abajo, pues había algunas viviendas que estaban completamente deshabitadas desde hacía meses. Se pensó razonablemente que podía haber potencialmente más cadáveres escondidos en otros lugares del inmueble. De hecho, el inmueble completo sería totalmente desalojado de forma obligatoria y clausurado indefinidamente no solo por la investigación criminal que se estaba llevando a cabo,
sino también por una orden oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos, pues las condiciones sanitarias en las que vivían los inquilinos restantes eran absolutamente insalubres e inaceptables para cualquier estándar de vivienda. Finalmente, en una techumbre exterior que estaba ubicada justo bajo la ventana trasera del piso de Graham, se encontró un colchón extremadamente sucio y completamente manchado, y bajo este una bolsa gruesa de lona con los restos óseos parciales de una pierna humana perteneciente evidentemente a una séptima víctima desconocida. Varios vecinos del edificio insistieron repetidamente que vieron personalmente a Graham cavando meticulosamente tumbas profundas, supuestamente para enterrar a sus perros fallecidos, en un terreno baldío colindante al edificio. Sin embargo, aunque los investigadores forenses realizaron varias excavaciones cuidadosas en los días posteriores en aquel terreno y hallaron efectivamente una docena de huesos enterrados, absolutamente todos resultaron ser finalmente de animales y no de seres humanos. La macabra noticia del descubrimiento despertó una enorme inquietud generalizada en toda la ciudad de Filadelfia, sobre todo porque lamentablemente no se trataba de un caso aislado en la zona. Desde el año 1985, la policía local estaba activamente detrás de otro asesino en serie todavía no capturado, apodado por la prensa como el Frankfurt Slasche, quien hasta esa fecha había violado brutalmente y destripado salvajemente a unas 5 mujeres jóvenes en los suburbios deteriorados de la ciudad. Las cifras de víctimas del Frankfurt Slasche aumentarían trágicamente a 9 mujeres asesinadas a finales de 1990, y aunque finalmente se arrestó a un sujeto identificado como Leonard Christopher y se le condenó formalmente por uno de los crímenes atroces, el caso completo jamás fue completamente resuelto de manera satisfactoria y quedaron muchas interrogantes sin respuesta. En marzo de 1987, casi 5 meses antes de que el apartamento de Graham fuera finalmente allanado, Gary Nick conmocionó profundamente a todo el país cuando se descubrió que había raptado, violado, torturado sistemáticamente y asesinado a varias mujeres vulnerables, y que las mantuvo en terrible cautiverio en el sótano horrible de su casa, obligándolas mediante violencia a cometer actos de canibalismo con los cadáveres mutilados de las otras víctimas asesinadas. Los horribles e inimaginables detalles de los crímenes espantosos de Heidnik fueron difundidos extensamente incluso por medios de comunicación internacionales. Se transformó casi inmediatamente en uno de los asesinos en serie más infames y conocidos de toda la historia de los Estados Unidos. La Casa de los Horrores de Heidnik, como la prensa sensacionalista se refería constantemente a la vivienda maldita, estaba ubicada en North Marshall Street, a apenas unos 20 minutos en automóvil del 1631 de North 19th Street, donde Harrison Graham había transformado metódicamente su apartamento en un fétido y absolutamente macabro cementerio clandestino. En los días inmediatamente posteriores al descubrimiento, los exhaustivos exámenes forenses profesionales pudieron finalmente dictaminar que las 2 primeras mujeres que fueron halladas inicialmente eran afroamericanas, tenían aparentemente entre 20 y 30 años de edad, habían muerto por estrangulamiento manual apenas 2 o 3 días antes del hallazgo, y el acelerado proceso de descomposición se había acelerado dramáticamente debido al intenso calor del verano y la alta humedad del ambiente. Los restos humanos de las otras 5 víctimas restantes tuvieron que ser cuidadosamente sometidos a extensos análisis antropológicos especializados, y solo entonces se confirmó científicamente que también pertenecían a mujeres afroamericanas de distintas edades, todas fallecidas violentamente en los últimos 4 años aproximadamente. Debido al terrible estado avanzado de descomposición de los cuerpos, identificarlos con certeza resultaba extremadamente difícil y complejo para los forenses. Sin embargo, en algunos de los cadáveres los detectives meticulosos habían encontrado algunas prendas femeninas características, un anillo distintivo y 3 aretes particulares que podían ser potencialmente de gran ayuda para la identificación. Fue entonces que la policía local y los medios de comunicación masivos solicitaron urgentemente la ayuda de toda la comunidad de Filadelfia, instando repetidamente a los ciudadanos a que acudieran sin demora a las autoridades para denunciar formalmente la desaparición de cualquier mujer conocida en los últimos 4 años. Los periódicos locales también incluyeron detalladamente una descripción precisa de las ropas encontradas y las joyas recuperadas junto a los cuerpos, con la sincera esperanza de que alguien de la comunidad pudiera reconocerlas y ayudar en la investigación. Gracias a la amplia difusión mediática del caso en toda la ciudad,
Se pudo obtener finalmente el valioso testimonio de un par de personas que colaboraron activamente con el reconocimiento definitivo del cadáver de Mary Jane Mathis, una mujer de 36 años de edad y madre abnegada de 5 hijos pequeños. Sin embargo, el resto de las víctimas seguían lamentablemente sin ser identificadas, mientras las autoridades seguían intensamente tras la pista del asesino fugitivo. El 15 de agosto, un grupo de oficiales que inspeccionaba edificios cercanos encontró un torso humano y un cráneo humano envueltos en una manta vieja y atados firmemente con un cable eléctrico en el sótano húmedo de un edificio abandonado muy cercano al de Graham. El hallazgo sería inmediatamente relacionado al caso principal, y la importante tarea de los forenses era determinar con certeza si dichos restos pertenecían a una octava víctima adicional o si eran parte de alguna de las 7 ya identificadas. A través de los periódicos y noticieros televisivos se había difundido ampliamente la fotografía reciente de Harrison Graham, quien fue descrito públicamente como un sujeto joven, fornido y de poco más de 1,80 m de estatura, con rasgos distintivos. Aunque se recibieron numerosos llamados telefónicos de personas que afirmaban haberlo visto en el transporte público, en un refugio para vagabundos e incluso en una iglesia evangelista de la ciudad, los detectives frustrados no pudieron finalmente dar con su paradero exacto. La policía había interrogado exhaustivamente a su madre y a sus 4 hermanos que residían en diferentes partes de Filadelfia, pero ninguno lo había visto desde hacía varias semanas. La misma familia de Graham, profundamente avergonzada, hizo un emotivo llamado público a través de los medios para que el joven se entregara pacíficamente a las autoridades. El 17 de agosto, Lillian Graham, la madre angustiada del sospechoso, se puso urgentemente en contacto con las autoridades policiales afirmando que su hijo la había llamado por teléfono para pedirle desesperadamente alimentos y que ella consiguió persuadirlo firmemente para que se entregara voluntariamente. La misma mujer guió personalmente a un grupo de agentes hasta un callejón oscuro al norte de Filadelfia, donde Graham los estaba esperando ansiosamente y fue detenido sin incidentes violentos ni resistencia. En un comienzo del interrogatorio policial, Graham afirmó rotundamente que no había matado personalmente a nadie y que absolutamente todos los cadáveres ya estaban en su apartamento cuando lo había rentado inicialmente en 1983. Sin embargo, su declaración descabellada no tenía ningún sentido lógico alguno y los detectives experimentados no le creyeron en absoluto. Finalmente, y ante la presión psicológica sostenida de los detectives interrogadores, confesó abiertamente que había estrangulado brutalmente hasta la muerte a 7 mujeres diferentes en un terrible periodo de 4 años consecutivos. Se mostró aparentemente arrepentido de lo que había hecho y se ofreció a colaborar plenamente con la investigación, entregando voluntariamente las identidades de 5 de las víctimas que recordaba. Una de ellas era su exnovia de nombre Robin de Sazor, de 29 años de edad. Las otras mujeres serían posteriormente identificadas como Mary Jane Mathis, de 36 años, Cynthia Brooks, de 28 años, Barbara Mahoney, de 22 años y Patricia Franklin, de 24 años. Gracias específicamente a uno de estos dibujos macabros que Graham había realizado, Sandra Garvin, de 33 años, pudo ser finalmente identificada por sus familiares angustiados. Las autoridades contaban todavía con un último cadáver que aún no había sido identificado con certeza. Su cráneo fue cuidadosamente entregado al renombrado escultor forense Frank Bender, quien realizó profesionalmente un busto facial sumamente detallado y realista. Las imágenes fotográficas de la escultura fueron difundidas ampliamente hasta que una pareja angustiada se acercó al Departamento de Policía de Filadelfia asegurando que tenía un enorme parecido físico con su hija desaparecida, una chica de 25 años llamada Valerie Jamesen, quien había desaparecido misteriosamente en el mes de abril. Tras un par de análisis científicos y contando con el historial médico dental de la joven, finalmente se pudo confirmar definitivamente su identidad. Según la versión de Graham durante los interrogatorios, todas las víctimas pasaron voluntariamente la noche en su apartamento, se drogaron juntos, mantuvieron relaciones sexuales aparentemente consensuadas con él, y al día siguiente misteriosamente aparecieron muertas en su cama sin que él recordara nada. Aseguró repetidamente que no recordaba con claridad en qué momento exacto las había estrangulado, ni tampoco fue capaz de explicar coherentemente sus verdaderas motivaciones profundas para cometer tales atrocidades. Aunque parecía tratarse de un asesino absolutamente espeluznante y peligroso,
Graham sorprendió profundamente a los agentes con un comportamiento marcadamente infantil durante absolutamente todo el interrogatorio y con una solicitud inusual y extraña. Pidió de favor que por ningún motivo le quitaran el títere del monstruo de las galletas que llevaba afectuosamente con él al momento de ser arrestado. Harrison Frank Graham nació el 9 de septiembre de 1957 en Filadelfia, Pensilvania. Era el mayor de 5 hermanos y se crió en el seno de una familia extremadamente disfuncional y de muy escasos recursos económicos. Desde muy pequeño mostró un comportamiento errático y preocupante. En la escuela pública obtenía consistentemente malas calificaciones académicas, tenía frecuentes problemas disciplinarios con maestros y compañeros, y se ausentaba con alarmante frecuencia hasta que finalmente abandonó completamente los estudios en 10º grado sin graduarse. Tenía una personalidad marcadamente cambiante e impredecible, rasgos psicóticos evidentes y afirmaba escuchar constantemente voces amenazantes en su cabeza. Aunque su madre preocupada lo llevaba regularmente a la iglesia para intentar apaciguar su conducta problemática, pues pensaba ingenuamente que sencillamente era rebelde como muchos adolescentes, aquello no dio ningún resultado positivo y fue ingresado a un hospital psiquiátrico en donde lo diagnosticaron formalmente con trastorno mental y retraso mental moderado. Sería dado de alta del hospital 2 años más tarde sin ningún tipo de supervisión médica continuada ni tratamiento. Graham solía ausentarse durante semanas enteras de su hogar familiar y eventualmente se transformó en amante y empleado de un proxeneta local. Comenzó a frecuentar antros peligrosos en donde se relacionaba estrechamente con delincuentes conocidos, vagabundos, drogadictos empedernidos y prostitutas, y muy pronto se convirtió en un asiduo consumidor de absolutamente todo tipo de sustancias ilegales, en especial Ritalin mezclado peligrosamente con alcohol. En 1979 abandonó definitivamente la casa de sus padres y se mudó al norte deteriorado de Filadelfia, en donde consiguió un par de empleos mal pagados para sustentar sus crecientes vicios. En 1983 rentó finalmente un pequeño apartamento ubicado en el 1631 de North 19th Street, un edificio antiguo y descuidado habitado por unos pocos inquilinos de bajos recursos. Y aunque en un principio no llamó mayormente la atención de los vecinos y varios lo describieron como un sujeto más bien tranquilo e inofensivo, al poco tiempo convirtió su piso en un verdadero antro de drogadictos y prostitutas. Graham podía charlar durante largas horas sobre Dios y la Biblia para luego drogarse, emborracharse y salir en busca de prostitutas callejeras. Incluso había intentado violar y golpear brutalmente a varias mujeres de la zona en distintas ocasiones. Sin embargo, ninguna se atrevió a realizar la denuncia formal en su momento, pues eran trabajadoras sexuales ilegales y preferían evitar cualquier contacto con la policía. Debido precisamente a esto, Graham no contaba con absolutamente ningún antecedente delictivo registrado antes de ser arrestado por los asesinatos múltiples. Según la versión de Graham durante los interrogatorios, en 1986 se encontraba en su apartamento junto a su novia Robin DeSathor, y tras drogarse juntos y mantener relaciones sexuales, ambos se durmieron profundamente. A la mañana siguiente, Graham descubrió con horror que la mujer estaba completamente muerta y entró en pánico absoluto, pues no recordaba absolutamente nada de lo que había ocurrido durante la noche anterior. En vez de llamar inmediatamente a la policía como cualquier persona normal haría, simplemente la dejó sobre el colchón sucio y mantuvo relaciones sexuales con el cadáver repetidamente hasta que éste comenzó a descomponerse y oler mal. La versión del primer crimen cometido por Graham fue ampliamente discutida por los investigadores forenses, pues los restos de la mujer tenían una data de al menos 4 años, por lo que posiblemente había sido asesinada a finales de 1983, y no en 1986 como afirmaba falsamente. Semanas después de estrangular hasta la muerte a su novia, Graham llevó a otra mujer identificada como Mary Hogan a vivir temporalmente a su apartamento, y solo entonces decidió finalmente esconder el cadáver lanzándolo desde la ventana posterior de su vivienda hacia una techumbre exterior y cubriéndolo con un colchón viejo. Graham explicó en su declaración escrita que los gusanos comenzaron a subir por la ventana y que los pájaros picoteaban constantemente el cuerpo hasta que finalmente terminó de descomponerse completamente y solo quedaron los huesos blancos. Mary Hogan reveló posteriormente en una entrevista exclusiva concedida a los medios que tras vivir un par de semanas con Graham,
Este le confesó tranquilamente que había matado a su antigua novia y que escondía su cuerpo en el techo del edificio. En un comienzo la joven aterrada no le creyó completamente, pero cuando miró cuidadosamente por la ventana y descubrió con horror el cadáver en descomposición, le exigió desesperadamente a su novio que se deshiciera de él inmediatamente o se marcharía del apartamento. En realidad, Hogan estaba absolutamente aterrada, pero sabía perfectamente que Graham era capaz de matarla sin remordimientos si lo delataba o intentaba huir del apartamento. Fue por este motivo que Graham cogió la cabeza y el torso de su primera víctima y los escondió en un edificio abandonado cercano. Pocos días después, Hogan se daría a la fuga cuando Graham salió y realizó un llamado anónimo para alertar a la policía. Pero aunque un par de agentes se acercó al edificio para investigar, no contaban con el número específico del apartamento donde supuestamente se había cometido el crimen. El espeluznante relato de Mary Hogan sería publicado en el Daily News del 25 de agosto de 1987. Graham continuó atrayendo mujeres hasta su apartamento con la promesa de alcohol gratis y drogas para luego estrangularlas brutalmente hasta la muerte mientras mantenían relaciones sexuales. Escondía sus cadáveres entre la basura acumulada e incluso acomodó uno de ellos entre dos colchones y dormía sobre él todos los días. A pesar que la vivienda de Graham era insalubre y fétida, muchas de sus víctimas eran jóvenes adictas que prefirieron tener un techo donde dormir y un anfitrión que les costeara sus vicios antes que pasar la noche en la calle, pasando por alto el riesgo que aquello implicaba. Tras su detención, Harrison Graham sería evaluado por varios especialistas en psiquiatría forense. El doctor Robert Stanton indicó que tenía un coeficiente intelectual de apenas 63 y que el constante abuso de alcohol y drogas había afectado severamente su estado mental durante la comisión de los crímenes. De hecho, sufría de paranoia, psicosis y desmayos constantes. Por otro lado, el psicólogo Albert Levitt aseguró que el acusado no sabía leer, escribir, ver la hora, ni tampoco era consciente de que estaba bajo arresto. Por su parte, Graham afirmaba tener tres personalidades distintas a las cuales llamó Marty, Junior y Frank. Marty era un sujeto tranquilo, amable que asistía a la iglesia con regularidad y que ayudaba a sus vecinos. Junior era un niño inocente que compartía con los chicos del barrio y dormía abrazado del títere del monstruo de las galletas, con el cual además hablaba. Frank, sin embargo, era todo lo contrario. El mismo Graham lo describió como un hombre sádico, bisexual y depravado, el cual disfrutaba estrangulando mujeres y cometiendo actos de necrofilia. Estaba obsesionado con la muerte, y no solo realizó los macabros dibujos de las paredes del apartamento, sino que tenía varios cuadernos con ilustraciones de mujeres desmembradas además de genitales masculinos mutilados. A pesar de los testimonios de los especialistas que indicaban que Graham era un demente, el psiquiatra contratado por la fiscalía, el doctor Robert Sadoff, declaró que el asesino confesó sus crímenes de forma coherente y que no padecía de ningún impedimento significativo para hacer frente a un proceso judicial. De hecho, Sadoff estaba seguro que fingía ser un retrasado mental y tener personalidad múltiple. Se discutió durante meses si el acusado estaba capacitado para enfrentar un juicio o si sufría de un daño neurológico que le impedía diferenciar entre el bien y el mal. Pero finalmente, el 28 de enero de 1988, el juez Edward Michie consideró que Graham era competente y debía ser juzgado. Si bien el abogado de Graham, Joel Moldovsky, insistió en que su cliente no solo era un demente sino que tenía la mentalidad de un niño de entre 6 y 9 años, durante las audiencias previas al juicio tuvo acceso al espeluznante material gráfico que sería presentado ante el juez y el jurado. Eran fotografías tan fuertes que fue preferible renunciar a un juicio con un jurado y solicitó que solo el juez decidiera el destino de Graham. Sin embargo, la fiscalía buscaba la pena de muerte y presentó a una testigo identificada solo como Paula, la cual aseguraba haber vivido con Graham durante un tiempo y que éste la amenazaba constantemente con un machete y la estrangulaba durante el sexo hasta dejarla sin sentido. Durante todo el proceso, Graham continuó demostrando actitudes infantiles, como jugar con peluches, reírse de algunos testimonios o solicitar al juez que le devolviera el títere del monstruo de las galletas, el cual fue presentado como evidencia en el juicio. El 22 de abril de 1988, Harrison Graham sería declarado culpable de 7 cargos de asesinato en primer grado y abuso de cadáver.
En mayo de ese mismo año, el juez lo condenó a 6 penas de muerte y una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el primer crimen que había cometido, el asesinato de Robin DeSathor. En un fallo sin precedentes en el estado de Pensilvania, y considerando los antecedentes mentales de Graham, se decidió además que antes de ser ejecutado debía cumplir con la cadena perpetua, lo que en el fondo le aseguraba su estancia en la cárcel de forma definitiva. Graham sería enviado a prisión en donde tuvo un comportamiento ejemplar, se ordenó como sacerdote. Pero en 1994, la Corte Suprema revisó su caso y su sentencia fue calificada de ilegal. Se reabrió la causa y en un controvertido fallo, se ordenó llevar a cabo la ejecución de Graham el día 7 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, esta fue aplazada hasta el año 2002, cuando la misma Corte Suprema prohibió la ejecución de reos con retraso mental y con un coeficiente intelectual por debajo de los 70. Finalmente, el 20 de diciembre del 2003, Graham sería declarado incompetente para ser ejecutado y sus sentencias de muerte fueron conmutadas por cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de hoy continúa con vida y ejerce como ministro en la cárcel de Crescent Township en Pensilvania. Aunque la discusión en torno al estado mental de Graham se prolongó durante años, varios psicólogos y psiquiatras coincidían en que convivir con cadáveres en un espacio reducido y en condiciones tan paupérrimas se acercaba más al comportamiento de un asesino desorganizado y esquizofrénico. Por otro lado, el hecho de atraer a sus víctimas hasta su apartamento y estrangularlas durante el sexo implicaba cierta planificación. Los espeluznantes crímenes de Harrison Graham fueron completamente opacados por los cometidos por Gary y Nick ese mismo año en Filadelfia. De hecho, en algunas fotografías de la época se les puede ver a ambos esposados uno al lado del otro. La atención mediática y la prensa amarillista se centró en el caso Nick, ya que si bien no se había cobrado tantas víctimas como Graham, los detalles de sus crímenes parecían ser todavía más perversos, e incluso inspiraron al escritor Thomas Harris a crear a su perturbado personaje Buffalo Bill del libro El silencio de los corderos. 4 años más tarde, en 1991, cuando en un apartamento de Milwaukee fueron hallados 11 cadáveres y se detuvo al asesino en serie Jeffrey Dahmer, el caso de Graham ni siquiera fue referenciado por los medios de comunicación, a pesar de ciertas similitudes inquietantes entre ambos casos. Si este vídeo te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.